Entonces seguimos la clase. Ahora vamos a hablar de la parte de pensiones. Entonces, bueno, un poco la idea es que tenemos exactamente los mismos retos que en términos de seguros, porque hay incertidumbre sobre la fecha de muerte, ¿verdad? Es incierta. Entonces los ahorros pueden sobrar o no alcanzar, entonces es difícil saber cuánto hay que ahorrar para la pensión. Entonces los mercados de seguros no son adecuados por la razón que vimos en los capítulos anteriores, porque además también tenemos selección adversa y riesgo moral, ¿verdad? Tenemos información asimétrica en el sentido de que no se sabe exactamente cuál de los trabajadores es más sano y tiene una expectativa de vida más alta, y también que puede haber riesgo moral. Entonces puede ser que solo los que tengan una expectativa de vida mayor compren el seguro, porque tienen que estar pagando por el seguro, y entonces se vuelve un problema porque se acumula solo en un sector de la población y entonces desaparece digamos, el negocio, ¿verdad? Entonces hay mercados ausentes. Otra razón por la que el gobierno podría intervenir en el mercado de pensiones es por el paternalismo, ¿verdad? Porque asumiendo que las personas no ahorran del todo o no ahorran de forma adecuada para su vejez. Entonces, antes de seguir en esa línea, bueno, eso es más o menos la línea la línea teórica, ¿verdad? Es como hacer el ligue, el ligamen con lo que habíamos visto en la sección anterior. Ahora les voy a hablar más bien sobre un artículo de Edgar, ¿verdad? De Edgar Robles, sobre el sistema de pensiones en Costa Rica y algunas cuestiones que están ocurriendo, y lo que vamos a hacer es vamos a terminar con una encuesta a ustedes sobre qué preferirían hacer con el plan, porque con el sistema de pensiones, porque al final es una decisión que se debería de tomar en consenso, porque nos va a afectar a todos. Entonces, bueno, para empezar, en 1886 se crea el primer fondo de pensiones en Costa Rica. Ese fondo de pensiones fue el primero y solo para el sector de la educación, ¿verdad? En 1935 se crea una ley general de pensiones, con lo cual se extienden los beneficios a los otros grupos de población, ¿verdad? Igual que ese fondo, el fondo que es original de 1883, se expande para el resto de la población, y en 1939 se crea el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Y en el 43 se crea el régimen de invalidez, vejez y muerte solamente para empleados públicos. Al principio era solo para ellos. En 1960 se expande la cobertura del IBM para todos los trabajadores del país, y en el 58 se crea el régimen del Magisterio Nacional, ¿verdad? Como un sustituto al régimen de invalidez, vejez y muerte. O sea que a partir de esa época los maestros, ¿verdad? Se metían a su régimen del Magisterio Nacional, y el resto de la población, incluidos el resto del sector público y el resto de la población, estaba en el de régimen invalidez, en el régimen de invalidez, vejez y muerte. En el régimen, sin embargo, el régimen del Magisterio Nacional en 1992 empieza a tener problemas, y empieza una reforma donde hubo un montón de protestas y no sé, bloqueos, etcétera, y caminatas a la Asamblea Legislativa. Recuerdo bien porque en el 94 fue el año que yo entré a la universidad, entonces había mucha discusión, porque además iba a afectar la pensión de los trabajadores
de los profesores, etcétera, ¿verdad? Entonces, fue bastante discutido, pero no era sostenible, ¿verdad? Y entonces ya en 1995 se implementó el régimen actual, que ya es, por lo menos, es mucho más sostenible de lo que era, ¿verdad? En el 2000 se crea el segundo pilar de pensiones basado en un sistema obligatorio de cuentas individuales, el ROP, ¿verdad? Un poco la idea, para que sepan, ¿verdad? Es que o sea, lo que se hacía era se cobra una parte a los trabajadores, ¿verdad? Ya vamos a ver qué porcentajes y todo, ¿verdad? Pero en general se cobra una parte a los trabajadores y con eso se le paga a las personas que están pensionadas. Lo ideal, ese sistema se llama pay as you go, o sea, pagar mientras sigue el sistema, ¿verdad? Pero el problema de ese sistema es que puede ser que la cantidad que haya que pagar por pensiones no alcance con todas las contribuciones que están haciendo los trabajadores. Entonces la idea sería como, para salir de ese sistema, digamos, la otra alternativa es tener ahorros. Cada persona va contribuyendo, ¿verdad? Y en cuentas separadas va generando ahorros que están manejadas, digamos, en un pool común, ¿verdad? Pero hay cuentas separadas. Y después, cuando se generan esas cuentas separadas, al final la gente tiene derecho a esas cuentas, ¿verdad? Entonces es un poco tratar de cambiar el sistema, porque debido al cambio demográfico de la población, la primera forma de organizarse iba a quebrar, ¿verdad? Y esto no solamente ocurre en Costa Rica, sino ocurrió en todos los países del mundo, ¿verdad? Que las tasas de fertilidad bajaron y entonces empezaron a preocuparse sobre qué es lo que iba a pasar con las pensiones de estos grupos, ¿verdad? De la gente que va a ser mayor. Entonces empezó a cambiar ese tipo de régimen, ¿verdad? El primer intento para que ocurriera eso es este ROP, ¿verdad? Diciendo, bueno, ahora sí, vamos a separar las cuentas y vamos a hacer no solamente cuentas, digamos, separadas, ¿verdad? Como se estaba haciendo hasta ahora, sino vamos a hacer que cada uno de los individuos tenga un ahorro individual, ¿verdad? Y darle seguimiento para que con eso sea lo que se le pague la pensión, ¿verdad? Y entonces esto es como se le llama como un sistema mixto, porque tiene las dos partes, el pay as you go, digamos, el pago a todos los trabajadores, digamos, que se le extrae a todos los trabajadores, pero ya hay cuentas individuales. Y está el régimen no contributivo, ¿verdad? Que está destinado a las personas en condición de pobreza que no logran consolidar derechos bajo ningún otro esquema de pensiones. Son personas de tercera edad, entonces ya no pueden trabajar y entonces la idea es un programa de asistencia, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco sobre ese es el primer régimen, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de régimen. El primero es el régimen no contributivo, después el régimen de IBM, que es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Aquí hay una contribución tripartita, ¿verdad? Entre empleado, patrón y Estado. Y más o menos el porcentaje total es que da cada trabajador es 10%. Que se da por cada trabajador es 10.66% de sus ingresos. Y entonces ese 10.66 supuestamente una parte lo dan los empleados, otra parte lo da el patrón y otra parte la daba el Estado. Ya creo que ya esa parte del Estado se redujo bastantísimo. Entonces, actualmente, bueno, aquí había una discusión, digamos, desde años, inclusive antes de la discusión del déficit fiscal, porque este régimen de invalidez, vejez y muerte
parecía que no es sostenible, ¿verdad? Todo el mundo estaba de acuerdo con que el régimen no era sostenible. Y la discusión que había realmente en ese tiempo Edgar era el superintendente, entre la superintendencia y la caja, es que la caja decía que iba a quebrar en el 2037 y la superintendencia decía que iba a quebrar en el 2025, una cosa así, 2026, ¿verdad? Y, habían estudios venían, estudios iban, pero todos concluían, ¿verdad?, que iba a quebrar. Entonces, y había necesidades de hacer medidas correctivas relativamente pronto. Y un poco no se hicieron, ¿verdad? No se hicieron en el momento en que se debieron haber hecho, a pesar de que se señaló que el sistema no era sostenible. Un poco lo que ya cuando entonces ya llegó a un nivel, ahora les cuento todo lo que pasó, ¿verdad? Pero ya llegó a un nivel donde tuvieron que hacer cambios y por eso es que le estoy hablando del 10.66 de los ingresos. Como hace 3 años, 4 años era un 8%, ahora ya llegó al 10.66 porque lo que empezaron a hacer es, empezaron a hacer aumentos de como de un punto porcentual todos los años. Para ver si se compensaba un poco, ¿verdad? Otra cosa que es importante es que los trabajadores tienen que cubrir 300 cuotas y tener 65 años o más. Ahí en mediación virtual están todas las reglas que se necesitan para pensionarse. Y la tasa de reemplazo, que es cuánto van a recibir después de que se pensionen, está entre 43% y 52.5% de los últimos 10 años, de los últimos 20 años cotizados, ¿verdad? Hacen un promedio y a partir de ahí sacan cuánto va a recibir la persona por su pensión. Después hay dos sistemas más, el régimen del Poder Judicial. Esta también es una contribución tripartita. Esta tiene 23% cobra un 23% de los ingresos, entonces es un poco más alta, pero se pueden pensionar muchísimo más rápido, solo tienen que trabajar 30 años. Y pueden pensionarse a los 62 años. Y la tasa de reemplazo es del 100%, ¿verdad? Por eso es que igual el año pasado había un montón de discusiones sobre el régimen del Poder Judicial, porque el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas hizo un estudio y se veía en el estudio que iba a quebrar relativamente pronto y que había que hacer algún tipo de medidas para resolver el problema. Sin embargo, es súper complicado implementar medidas con el Poder Judicial, ¿verdad? Porque se genera un problema de economía política, porque si se le toca el régimen al Poder Judicial, los que terminan con un recurso de amparo, los que terminan decidiendo sobre si es válido o no es válido son ellos mismos, ¿verdad? Y el que termina teniendo que pagar el peso de esa decisión es del gobierno central. Entonces, era súper complicado hacer cualquier modificación, sobre todo hace unos años, ¿verdad? Porque ya se sabía que el sistema no era sostenible. Sin embargo, ya el año pasado, inclusive los miembros del Poder Judicial empezaron con un discurso un poquito más abierto, diciendo que no, que sí, que había que reformar. Igual me parece que muchas de las medidas se quedaron cortas, pero por lo menos ya se empezó a hacer algo. Y después está el régimen del magisterio. Esta también es una contribución tripartita entre el empleado, patrón y el Estado. Aquí en el régimen del magisterio se cobran un 15% de los ingresos, pero hay que generar 395 cuotas, ¿verdad? Que es un periodo de tiempo un poco más largo.
pero los años, ¿verdad?, a los que se pueden pensionar los maestros de 55, entonces se pueden pensionar antes. Y la tasa de reemplazo es del 60% utilizando los últimos 24 años cotizados, ¿verdad? Entonces, y al final, ¿verdad? Este es el régimen obligatorio de cuentas individuales, el ROC, ¿verdad? Para los trabajadores asalariados, aquí se aporta un 4.25% adicional y se acceden a los beneficios cuando se cumplen las condiciones del régimen obligatorio. Y hay uno adicional, ¿verdad? Este es el régimen obligatorio, es cuentas individuales a un sistema de pensión, ¿verdad? El régimen voluntario de capitalización individual es aparte. Cada persona puede empezar a ahorrar. Esto sería como el autoaseguramiento para la pensión, ¿verdad? Cada persona puede empezar a ahorrar de acuerdo a lo que ella decida, ¿verdad? Y aquí hay exenciones fiscales sobre el aporte y los rendimientos del fondo, ¿verdad? Y también hay beneficios exentos, todos los beneficios son exentos y se realizan en un solo tracto luego de los 57 años. Entonces, lo que un poco es como que hay incentivos fiscales para que haya ese ahorro voluntario para la pensión. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, me interrumpen, ¿verdad? Esto es una cuestión más o menos política, económica, política, ¿verdad? Y es interesante, entonces si tienen algún comentario, nada más me avisan. El régimen de invalidez, vejez y muerte es el más grande del país. Este y el resto de los regímenes enfrentan riesgos financieros, pues la cartera está concentrada casi exclusivamente en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora estos, digamos, ¿cómo creen que la pandemia haya afectado el nivel de riesgo? De ahí lo aumentó, ¿no? Sí, ¿por qué crees que aumentó? ¿Qué tan confiables son los bonos del Ministerio de Hacienda ahora? De ahí no, Sean confiables porque tienen mucha posibilidad de impago. Ajá. Entonces se vuelven un poco más riesgosos. Aquí hay un problema gravísimo, ¿verdad? Porque la mayor parte de la deuda que pública de Costa Rica está aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces es como más o menos, es como un 80% de la deuda del gobierno, de la deuda pública está aquí en Costa Rica y digamos, como la mitad está en el sector privado y la otra mitad está en el sector público, más o menos, ¿verdad? No exactamente. Y entonces es un problema porque imagínense si el régimen de invalidez, vejez y muerte es el que está sosteniendo los bonos de Hacienda y la deuda, ¿verdad? Entonces el impago va a tener repercusiones terribles sobre el sistema de pensiones, ¿verdad? Y bueno, entonces, o sea, lo que está pasando es que la cartera está muy concentrada, tal vez se pudiera manejar en una mejor forma el riesgo, ¿verdad? Y también además hay problemas de solvencia, ¿verdad? ¿Qué significa? Una cosa es cómo, si estamos ganando todo lo que podemos ganar en el mercado financiero con un riesgo adecuado, ¿verdad? Y otra cosa es, dada esta situación, ¿verdad? Si es solvente o no es solvente, si vamos a quebrar o no vamos a quebrar. Entonces, esto en el 2014 ya los intereses de la reserva, ya se empezaron a consumir los intereses de la reserva para pagar pensiones. Entonces, cuando había un montón de trabajadores, habían ahorros, ¿verdad?
conforme cambió la estructura de la población, la gente y las tasas de desempleo, la gente que contribuye se empezó a reducir y a reducir y a reducir, ¿verdad? Y la cantidad de pensionados empezó a aumentar, ¿verdad? Entonces, todavía antes del 2014, lo que pagaban las personas que trabajaban alcanzaba para financiar a todos los pensionados, ¿verdad? A partir del 2014, ya empezaron, tenían un fondo de reserva que ganaba intereses, ¿verdad? Y ya empezaron a utilizar los intereses, ¿verdad? O sea, ya no alcanzó, dejó de alcanzar la plata de las contribuciones, los recursos de las contribuciones de los empleados, ¿verdad? Para pagarle a los pensionados desde el 2014. Ya empezaron a tener que agarrar recursos de las reservas. Y para este año ya no fue suficiente los intereses, ya empezaron a agarrar el mismo fondo, ¿verdad? El estimado con los estudios de la caja, que eran los más optimistas, decía que esto iba a ocurrir en el 2030 y ocurrió este año ya, ¿verdad? Ya empezaron a consumirse los fondos de la Profe, reserva. Sí. entonces todo lo que la gente aporta se lo está comiendo la gente que está pensionada. Sí, y no alcanza. Ok. Y no alcanza. Y no alcanzaba desde el 2014. ¿Verdad? Y después y este año, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado, ¿qué fue lo que pasó este año? Aumentó los gastos de la caja, ¿verdad? Pero además se redujo un montón las contribuciones porque perdimos casi que el 25% de ocupados del sector privado, ¿verdad? Bueno, sería que es un 18, 19% de los trabajadores dejaron de contribuir, ¿verdad? Entonces, este año hubo una caída que nadie se esperaba en términos de contribuciones y entonces ya este año tuvieron que hacer se empezaron a comer los ahorros. Esto, ¿verdad? Iba a pasar en el 2030 en los modelos de la superintendencia, decía como en el 22 o en el 23, digamos, y todos se quedaron cortos, ¿verdad? Por la pandemia. Obviamente nadie podía pensar que esto iba a ocurrir, pero lo importante aquí es que este problema de las pensiones se aceleró muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que también buscar una solución relativamente pronto para resolver el problema. ¿Cuáles son los motivos de estos problemas? Bueno, no se ha alcanzado una buena rentabilidad. Tenemos los problemas de incentivos en los máximos órganos, como de economía política. Aquí, ¿verdad? Hay dos partes. Una, de la perspectiva, ¿verdad?, del sistema de pensiones del Poder Judicial, donde son las mismas personas del Poder Judicial las que toman las decisiones. Pero en la parte del régimen de invalidez, vejez y muerte, es súper complicado. Bueno, ahora ya no tanto, ahora ya este gobierno le va a tocar asumir también ese problema, ¿verdad? Pero antes había que resolverlo, o sea, el problema hay que resolverlo 8 o 10 años antes de que se vean los beneficios, ¿verdad? Entonces, ningún presidente quería echarse el pleito de aumentar las tasas de contribución y generar desempleo e informalidad en el mercado laboral, ¿verdad? Porque los beneficios digamos, de no quebrar se iban a ver hasta el 2030, ¿verdad? Entonces eso genera también, como los mandatos duran 4 años, el horizonte que tiene el presidente hace que las decisiones que tome, o la presidenta hace que las decisiones que tomen sean, digamos, no sean las óptimas cuando tomamos en cuenta todo el periodo, ¿verdad? Entonces, y es una cuestión, esos problemas son de economía política. También hay un problema del diseño legal del régimen. Digamos, normalmente estos regímenes fueron creados no por gente que tenía mucho conocimiento de cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, no habían actuarios, no habían economistas, ¿verdad? Participando en la formulación.
y ahora entonces tienen muchos problemas técnicos también. Y el problema más grande que ha afectado a todo el mundo es el cambio demográfico, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo ha cambiado la pirámide de distribución de la población, ¿verdad? En 1950 teníamos una pirámide donde había muchísimos niños, ¿verdad? Y entonces eso significaba que esos niños iban a mantener a las personas, digamos que estas personas de aquí, en los 70s, ¿verdad? Y 80s iban a mantener a estas personas que estaban trabajando aquí, ¿verdad? Pero por los cambios en las tasas de fertilidad, fue cambiando y ya en el 2000 ya esta pirámide ya no parece tanto una pirámide. Y los últimos datos que vi fue en 2013, seguro que hay una actualización, no la he visto, pero ya se puede ver cómo esta parte se hizo más chiquita, ¿verdad? Y entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Esa parte chiquita va a hacer que no podamos, cuando lleguen a su adultez, no van a poder mantener a esta cantidad de personas que están aquí, ¿verdad? Y eso está relativamente cerca, ¿verdad? Aquí ya en el 30, o sea, ya imagínense cuando lleguemos al 2050, ya va a haber muchísimo más personas pensionadas que personas trabajando, ¿verdad? Y es una cosa que no ha pasado solo aquí en Costa Rica, también en Estados Unidos, ¿verdad? Estas son las estimaciones del número de personas en edad de pensión por cada 100 personas en edad de trabajo, ¿verdad? Y entonces va aumentando y aumentando casi que llegan digamos que la expectativa es que llegan como a 35 trabajadores por cada 100 en edad de trabajo. Cada 35 pensionados por cada 100 personas en edad de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las reformas de los sistemas de pensiones? Estas son las recomendaciones para Estados Unidos, ¿verdad? Como hay pocas posibilidades, entonces esas mismas recomendaciones pueden aplicarnos a nosotros. Salir del sistema no financiado, ese es el pay as you go, el que les decía que es de los trabajadores pagan, financian lo de las personas en lugar de que haya ahorros o cuentas, ¿verdad? Que recibe cada persona de acuerdo a lo que contribuyó, ¿verdad? Hay que salirse de ese sistema porque aunque es, digamos, relativamente más justo, ¿verdad? No más justo, más equitativo, ¿verdad? Puede generar problemas de solvencia, ¿verdad? Que es lo que hemos estado conversando. Y bueno, los no financiados los pagos vienen de una fuente común originada por las cuotas de los trabajadores actuales y los financiamientos es como con cuentas, ¿verdad? Entonces entonces la idea, lo que hicieron en Estados Unidos, lo que fue tratar de pasar, ¿verdad? Del no financiero al financiero, y eso es un poco lo que se trata de hacer aquí con el ROC, ¿verdad? El gobierno debe acumular ahorros en el fondo también, ¿verdad? ¿Y cuáles son las posibles soluciones para los sistemas, para este sistema o para todos? Estas son las posibles soluciones de aquí, digamos, además de esto no hay, y en ninguno de los sistemas hay más que esto, ¿verdad? Entonces se habla para Estados Unidos, pero nos cabe perfectamente. Entonces, lo que se puede hacer es, uno, aumentar las cuotas, eso es lo que están tratando de hacer, ¿verdad? La van aumentando la cuota más o menos de un 1% por año, ¿verdad? Un punto porcentual por año. Aquí esta decisión fue tomada, ¿verdad? A partir de un trabajo que habían hecho en la escuela de matemáticas, donde trataron de hacer proyecciones de la cantidad de la demografía de las personas, cuántos iban a estar trabajando, ¿verdad? Y entonces iban tomando en cuenta, a partir de ahí, como que concluyeron, como un punto medio salieron, ¿verdad? Como que no iba a quebrar tan rápido como había dicho la superintendencia, pero tampoco iba a quebrar mucho antes de lo que había dicho la caja.
Entonces empezaron a implementar las sugerencias que ellos habían hecho. Hay un problema en el trabajo de ellos que es que, digamos, ¿qué pasa cuando uno pone una carga, un impuesto en el mercado laboral? ¿Se recuerdan eso bueno, en cualquier mercado? ¿Qué pasa cuando uno pone un impuesto? ¿Qué pasa con las cantidades transadas? Disminuyen. Se disminuyen, ¿verdad? Y eso no lo tomaron en cuenta. Entonces, es como que asumen que no va a haber ningún efecto sobre la cantidad de trabajadores, que el aumento en la tasa no va a tener un efecto sobre el nivel de empleo, ¿verdad? Y si estamos pasando, porque eso fue la sugerencia, del 10 al 20%, ¿verdad? El efecto sobre las cantidades transadas no va a ser pequeño, ¿verdad? Y eso no lo tomaron en cuenta, ¿no? O sea, tampoco, digamos, es como, son matemáticos, ¿verdad? No estaban pensando en la reacción de las personas ante cambios en las tasas, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas donde los economistas siempre podemos contribuir, ¿verdad? Que es cómo las personas siempre se acomodan ante las políticas y los cambios y los mercados de las personas, y cuando ocurre esto, puede ser que aunque haya una muy buena intención a la hora de implementar una política, la política podría ir inclusive en contra del objetivo inicial. Entonces, este aumento de cuotas genera una carga sobre el mercado laboral que también es alto y seguramente va a tener consecuencias sobre la cantidad que se recauda, cosa que no tomaron en cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces hay que como equilibrar, ¿verdad? Aumentar las cuotas es una solución, pero hay que tener cuidado de las consecuencias sobre el aumento en la informalidad y el aumento y la salida del mercado laboral de las personas, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Después está aumentar la base del salario que cobra la cuota. A los trabajadores se les cobra todo, ¿verdad? A los trabajadores en planilla se les cobra todo excepto el aguinaldo. El aguinaldo está exento, ¿verdad? Si se cobrara las cuotas sobre el aguinaldo, entonces se podrían generar un poco más de recursos para la caja. Yo he visto discusiones en la Asamblea Legislativa que hablan sobre el salario escolar. No tengo ni idea, ¿verdad? Porque el salario escolar, por ejemplo, que dan en la U, tiene todos los recortes. Entonces, no sé si es que es por ser la U pero ellos, creo que los diputados no están informados que el salario escolar sí paga, o si yo soy el que no sé, y tal vez el resto del sector público no paga las cuotas, pero por lo menos el salario escolar que recibo yo tiene las cargas, así que no sé cómo funcionará. Pero bueno, un poco la idea es que hay una posibilidad, ¿verdad? Aumentar la base de que se cobra, ¿verdad? Esto, cuando veamos la parte de impuestos y cargas, siempre reducir las exoneraciones es una ventaja, ¿verdad? Ya después vamos a ver por qué, pero es una buena alternativa. Entonces, por lo menos con lo el aguinaldo podría ser una forma. Y inclusive oí a la nueva superintendente, que es doña Rocío, que estaba, y me parece que en un artículo de Edgar también, que iba en la misma línea, que estaban tratando de buscar no solo ingresos que sean generados en el mercado laboral, sino ingresos a los individuos que sean generados por otras fuentes para que contribuyan digamos, al sistema de pensiones, ¿verdad? Eso también podría ser una alternativa razonable. La otra es aumentar la edad de retiro. Esto tiene dos efectos positivos. Uno es que los años que el sistema de pensiones tiene que mantener a los pensionados, a los ex trabajadores, ¿verdad? Es menor, y
los años en que reciben contribuciones de esos trabajadores es mayor, ¿verdad? Entonces, suma y resta simultáneamente. Digamos, si pasan la edad de retiro de 65 a 70, esos trabajadores ahora que iban a, que tenían 68 años, por ejemplo, ahora van a tener que trabajar y contribuir en lugar de recibir. Entonces, suma y resta, es una posibilidad, ¿verdad? Pues yo tengo algunas opiniones sobre esto, pero son subjetivas, ¿verdad? Y un poco lo que vamos a hacer al final es, como es una decisión que deberíamos de tomar como país, les voy a preguntar sobre, sobre cómo ustedes cambiarían, qué escogerían hacer. Después también está bajar los beneficios, eso significa que los pensionados pueden recibir menos de lo que actualmente reciben. Y la otra es, esta es la que más gusta, ¿verdad? Reducir los beneficios de las pensiones altas. Ahorita, ¿verdad? Creo que fue la semana pasada, acaban de aprobar una, de hecho creo que se habían acotado las pensiones cuando estaba, creo que fue cuando estaba Solís, pero hubo un montón de reclamos y parte de esos reclamos llevaron a recursos de amparo. Era súper complicado que los vayan a rechazar, pero los rechazaron. Yo la verdad es que no pensé que los fueran a rechazar, pero los rechazaron. Y entonces creo que pronto van a implementar el recorte de los beneficios de las pensiones altas, ¿verdad? Pero eso, digamos, además de hacer un punto moral, ¿verdad? O de justicia, no resuelve el problema de las pensiones. Habría que resolver alguna, habría que implementar alguna de estas otras 4 soluciones, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Voy a pasarme ustedes se meten a esta página, ¿verdad? Kahoot.it, y lo que voy a hacer ahorita es voy a proyectar el juego, ¿verdad? Y ustedes van a responder las preguntas del juego. Profe, ¿cuál es el pin del juego? Ya va, ya va. Ah, ok. Listo, ¿lo ven? Sí, profe. Ya, ¿y ustedes oyen la musiquilla o no? No, no la escuchamos. Ah, bueno, qué dicha, porque es de lo más molestoso. ¿Falta alguien más?
que quiera meterse. Sí, voy, profe. Un segundo. Ok. Es que se me quedó pegado. Ya. Listo. 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 Bueno, si alguien más falta, es el momento. Ok. Entonces, reforma al sistema de pensiones. La pregunta es la siguiente: ¿qué reforma preferirían que implementaran el sistema de pensiones para su generación? Entonces tienen que escoger entre estas tres. Aumentar las cuotas, bajar los beneficios o aumento en la edad de retiro. Para ustedes, ¿verdad? O sea, ¿qué preferirían hacer ustedes? Ok, 7 aumentar las cuotas, 2 aumentar en la edad de retiro y 3 bajar los beneficios. Ok, súper. Voy a seguir a la siguiente y después hacemos las preguntas. Es, digamos, lo mismo, solo que ahora vamos a ponerle algunos numeritos para que tomen la decisión en forma un poco más precisa. Aquí era el 9, bueno, ahora es subirlas de 10 al 15, ¿verdad? Ok, súper. ¿Alguno que haya escogido aumentar las cuotas? ¿Podría explicarme en qué? O sea, primero que nada, no hay respuesta correcta, ¿verdad? Es una cuestión individual sobre sus preferencias. Porque, digamos, la idea es qué es lo que van a terminar haciendo ustedes, ¿verdad? Pues, casi que nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué preferirían ustedes? Entonces, si me pueden comentar, alguien que escogió aumentar las cuotas, ¿por qué escogió esa opción? Para mí era la menos mala. Digamos, yo la amarilla la deseché por el hecho de que ya se recibe un porcentaje para mí bastante bajo de la pensión, o sea, sobre la cantidad de salarios. Ajá. Y pienso que aumentar la edad de retiro también es como, o sea, no sé si la persona es, o sea, no digo que va a ser así como un mega anciano increíble, que no se, o sea, que su productividad va, o sea, como que ya no sirve productivamente, pero siento que tal vez no está como en condiciones más, no sé, de salud o algo así. Tal vez no sea más Ajá, eso. y tal vez aquí la pregunta es cómo vos te ves trabajando a los 68 años. No, o sea, yo a los 68 años no me vería trabajando, digamos. Ok, ok, perfecto. ¿Alguien que haya escogido aumentar la edad de retiro de 65 a 70? Bueno, profe, yo lo que lo pensé Ajá. es que creo que cuando dice aumentar las cuotas, ahí no ha incluido la seguridad social, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica creo que la caja por el salario le quita a uno más o menos el 20%, me parece. Bueno, dependiendo del Eh, salario. ajá, no, digamos, ahí hay un montón, hay unas cuotas que son patronales y otras que son obreras. Ahí es, digamos como que más o menos el número que se usa es como un 48%, pero es entre todas las cargas, entre los impuestos y todo. Entonces, Ok. digamos que a ese 48 habría que sumarle 6 puntos porcentuales. Sí, que sigue siendo, es una carga tributaria muy alta.
Y Ajá. yo lo que pensé es que la esperanza de vida es lo único que está subiendo con el tiempo, digamos. Entonces, Ujú. aunque 70 años sea un montón, y en teoría uno llega más entero a esa edad, por decirlo Ujú. así. Ujú, ujú, ujú. Ok, está bien, perfecto. ¿Y alguien que haya escogido bajar los beneficios? Profe, yo la escogí, pero es que como el mismo análisis deja de solo que deseché la roja y la azul porque eran como las dos malas y esa era como Ajá. la mejor. Al fin y al cabo no se está recibiendo, no se va a recibir tanto, poco más, un poco menos. Ok, ok. Sí. ¿Y qué estás pensando en alternativas privadas tuyas para la vejez? De ahí en tener como mi fondo y ahorrar, porque es como lo que se hace aquí en mi casa, porque mis papás nunca se van a pensionar. Entonces es Ajá, como, ujú, ajá. si ellos no se pensionan, menos yo. Claro. Eso es, y estas decisiones es un poco sobre la experiencia de la vida de cada persona, porque es para eso, ¿verdad? Es para preguntar qué es lo que, cómo a ustedes les gustaría resolver el problema como individuos, ¿verdad? Y va a haber muchas opiniones, ¿verdad? Como las que se ven ahí. Y la idea de agregarlas es resolverlas. Bueno, es tan complicado como lo que vimos en la clase de hoy hace 15 días, ¿verdad? Que era sobre economía política y cómo agregar todas las preferencias, pero un poco ese es el ejercicio que quería hacer con ustedes y ver un poco también las opiniones sobre qué es lo que prefieren. A mí, digamos, me parece que, digamos, individualmente, les voy a contar, individualmente, claro, y es también por lo que yo hago, no sé, seguramente escogería algo diferente si fuera, digamos, tal vez un empleado del ICE que tiene que ir a trabajar no sé, en una represa y que hace mucho trabajo manual. eh, Seguramente no escogería esto, pero dado que soy un empleado de la universidad, creo que escogería aumentar la edad de retiro. Por eso, ¿verdad? Igual, por mi situación, ¿verdad? Entonces, y un poco pensando en que seguramente voy a estar un poquito más saludable que las generaciones anteriores cuando cumplían esa edad, ¿verdad? Entonces, voy a cortar aquí la clase, me faltó la parte de